La pregunta aquí es, ¿cuál es el fármaco que ha generado este efecto? Sin embargo, esto no es lo más importante en esta sesión, ya que lo que más nos va a importar ahora es eh, poder entender cómo es que la farmacodinamia se va a aplicar a nuestra práctica clínica. Bien, tengan esto en cuenta ya que lo vamos a ver al final de la clase. Bien, ese es el contenido de la sesión, los temas que vamos a abarcar esta noche. Vamos a iniciar con la introducción. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia es un estudio de los efectos tanto bioquímicos como fisiológicos de los fármacos y de los mecanismos por los cuales se van a producir efectos sobre la persona, sobre la persona. Una definición, creo yo, más clara y concisa es la que se nos es dada por el libro Lippincott, que es la que está en la diapositiva. La farmacodinamia describe las acciones de un fármaco en el cuerpo. Bien, ¿qué pregunta nos podemos hacer para poder recordar a la farmacodinamia? Es qué hace el fármaco al organismo, pero esto también incluye el mecanismo de acción y también el efecto clínico. Es importante diferenciar la farmacodinamia de la farmacocinética. La farmacodinamia, la pregunta importante aquí, como les comentaba, es qué hace el fármaco al organismo, mientras que la farmacocinética es qué hace el cuerpo al fármaco. Aquí recordamos el ADME de absorción, distribución, excreción, metabolismo. Bien, estos son algunos conceptos fundamentales que les voy a comentar de manera superficial, ya que vamos a ir viéndolos en la sesión, pero es importante que los tengan en cuenta para que al momento de escucharlos no suene raro para ustedes. Bien, este es un ligando. ¿Qué es un ligando? Es una molécula cualquiera que se va a unir de forma específica a otra. Y generalmente a lo que se une es a un receptor. Esta unión va a generar un efecto. Y aquí recordamos lo importante de la farmacodinámica, que es que son los efectos que se van a dar, como les comentaba, los efectos tanto bioquímicos y fisiológicos que se dan. Es importante tener en cuenta esto, ya que la farmacodinamia va a explicar cómo un fármaco va a producir un efecto terapéutico o un efecto adverso. Con respecto a la parte clínica, aquí podemos poner un ejemplo de que hay fármacos que pueden estar en el mismo grupo terapéutico, pero van a tener una distinta eficacia o seguridad debido a su mecanismo de acción. ¿Qué grupo de fármaco puede ser? Podemos hablar de los betabloqueadores, podemos hablar de los AINES, pero tanto la definición de eficacia y seguridad va a ser también desglosada en la sesión. Bien, bien. Ahora, ya habíamos estado hablando de los receptores y podemos ver que es la interacción del fármaco que va a iniciar la respuesta biológica. ¿Y dónde van a estar estos receptores? Pueden localizarse tanto en el citoplasma como en la membrana celular o incluso en el núcleo de la célula. Es importante tener esto en cuenta, ya que ahí están las dianas terapéuticas. ¿Qué es una diana terapéutica? Una diana terapéutica es el blanco a donde va a ir nuestro fármaco. Y es importante tener esto en cuenta ya que es donde va a actuar el ligando, en el caso de la farmacología, el fármaco. Es una estructura del cuerpo sobre la que va a actuar el medicamento para producir un efecto. Aquí hay algo que debemos resaltar, que no todo fármaco actúa sobre un receptor. Hay diferentes dianas terapéuticas. Están los receptores, que ya hemos comentado, pero también están las enzimas y los canales iónicos. ¿Qué es un receptor? Un receptor suele ser una proteína que va a recibir las señales del fármaco y con esto va a activar una respuesta. Un ejemplo clínico aquí es el salbutamol. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir al receptor beta 2 y va a generar la broncodilatación. Salbutamol, un fármaco conocido y utilizado en el asma. Las enzimas. Las enzimas, aquí lo que nos quiere explicar es que el fármaco no va a estimular, sino que va a bloquear o va a modificar una reacción química. Aquí podemos pensar en los AINES.
los AINES que van a inhibir el COX y lo que van a generar es una disminución de prostaglandinas. ¿Qué es lo que va a generar esta disminución de prostaglandinas? La analgesia, que es lo que se está buscando al momento de prescribir el medicamento. Y por su parte están los canales iónicos, que es cuando el fármaco va a abrir o cerrar un canal y esto va a cambiar la actividad celular. Por ejemplo, aquí tenemos el lidocaína. Lo que va a hacer es que va a cerrar los canales de sodio y ahí va a generar la anestesia local. Aquí tenemos una imagen para poder recordar de manera sencilla lo que les he estado comentando de, de los receptores de las dianas terapéuticas y pensamos en la célula como una casa, ¿sí? Hay varias entradas, tenemos diferentes receptores, están los canales iónicos, están las enzimas. Y aquí lo importante que tenemos que dejar en claro es que el fármaco no siempre va a tocar el timbre, digámoslo así. El timbre tomando como un receptor. A veces puede bloquear la puerta o incluso puede modificar algunas zonas de esta casa, pongámoslo así, haciendo referencia a las enzimas. Entonces es una mnemotecnia visual fácil de recordar para que puedan tener en cuenta que no todo fármaco actúa sobre un receptor y que hay más tipos de dianas terapéuticas. Por la parte del efecto farmacológico, es importante recordar que este es el resultado de una cadena de eventos. Es como un efecto dominó. Por eso les he puesto esta imagen para que puedan recordar. Y recordar que la unión del fármaco y el receptor es específica y es algo que tenemos que tener en cuenta. Bien, ahora por la parte de interacción fármaco-receptor vienen ciertas características que es importante y que van a tener eh, una, una repercusión al momento de hacer la prescripción, al momento de poder, en la que la persona va a recibir estos fármacos. Están las características de afinidad, especificidad, actividad intrínseca y actividad constitutiva. ¿Qué quiere decir la afinidad? Una alta afinidad quiere decir que no se necesita una dosis de mayor cantidad. Una alta afinidad hay una menor dosis requerida. Y esto va a influenciar en la potencia clínica de la potencia clínica del fármaco que se va a entregar. Aquí podemos recordarlo con una frase simple, es la fuerza de unión que va a tener el fármaco. Aquí una imagen para que podamos recordarlo. Y la especificidad es la preferencia por un tipo de receptor. Aquí una palabra clave es discriminar. Como les comentaba, es una preferencia. Reduce los efectos fuera del blanco y esto va a estar relacionado estrictamente con la seguridad clínica que puede llegar a tener un fármaco sobre otro. La actividad intrínseca es la capacidad de un fármaco, una vez unida al receptor, que va a provocar una respuesta biológica. Y aquí tenemos en amarillo la relación de que esta capacidad puede expresarse con valores de entre 0 y 1. Y dependiendo de qué tan cerca está al 1 o al 0, va a tener relación con su acción. Em, la siguiente característica es la actividad constitutiva. Es la capacidad del receptor de generar una respuesta biológica aún en ausencia del ligando. ¿Qué quiere decir esto? Aunque no haya un fármaco ligando, la actividad esto es propio del receptor, como está resaltado. En esta imagen podemos verlo más claramente. No es necesario que haya ningún fármaco, ningún ligando para que se dé el efecto, que es lo que estamos buscando. Bien, ahora esta parte es más, eh, más importante y a veces incluso más tediosa para poder reconocer tanto agonistas, antagonistas, entre otros. Entonces vamos a iniciar esta parte con los agonistas. Los agonistas se van a unir al receptor y van a producir un efecto farmacológico. Es como una llave. Y dentro de los agonistas hay tipos.
están los agonistas parciales, que nunca van a llegar al efecto máximo, aunque la dosis aumente. ¿Esto qué quiere decir? Esto es importante para recordar que tenemos un techo del efecto biológico. Así se dé la mayor cantidad de fármaco, este va a tener nunca va a llegar al efecto máximo, sino que es un agonista parcial. También están los agonistas totales, que a diferencia del parcial sí llegan al efecto máximo, y están los inversos. Estos perdón, van a reducir la capacidad constitutiva del receptor. ¿Qué es la capacidad constitutiva? Es la capacidad del receptor de producir una respuesta biológica aún en ausencia del ligando, como les estaba comentando. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es que esto actúa. Este es un compuesto inactivo y aquí vemos cómo el agonista completo el agonista completo total va a llegar a generar el máximo efecto, mientras que el agonista incompleto no. Y por su parte, el agonista inverso no es necesaria la presencia del ligando para que se dé el efecto. El antagonista. El antagonista también se va a unir al receptor, pero va a impedir el efecto farmacológico. Este también tiene tipos. Y aquí vamos a recordar a los competitivos y no competitivos. Bueno, prácticamente por el nombre es muy fácil suponer qué es de lo que trata. Y aquí podemos ver que los competitivos van a competir con el agonista por el mismo sitio del receptor. Y aquí la unión es reversible, la unión puede cambiarse, ¿sí? Pero vamos a ver otro ejemplo en el que no, que es en los no competitivos. Aquí la unión es funcionalmente irreversible. Se une a un sitio y se va a unir a un sitio distinto al agonista. Hay dos diferencias entre los competitivos y no competitivos. Aquí hay una imagen para poder recordarlo. Podemos pensar en el juego de las sillas. Y aquí la idea es que un agonista competitivo, ambas personas quieren sentarse en una misma silla. Ambos ligandos quieren llegar a un mismo receptor. Estos agonistas van a competir por el mismo sitio del receptor, lo que tiene una consecuencia clave que tenemos que resaltar, que es que si aumenta la dosis del agonista, va a desplazar al antagonista y se puede alcanzar el efecto máximo. Aquí un ejemplo clínico clásico que podemos recordar es la naloxona versus la morfina. La naloxona no va a activar el receptor, pero se puede unir al mismo sitio y esto va a generar un desplazamiento. Un antagonista competitivo se vence con la dosis y por su parte el antagonista no competitivo se une a un sitio distinto al agonista y la unión es irreversible. Lo que quiere decir es que no va a competir por la silla, como ya lo habíamos visto en el antagonista competitivo. Bien. ¿Sí lo escuchan? Ya. El antagonista competitivo, como les comenté, aquí podemos ver claramente qué es lo que llega a suceder. Que no va a competir por la silla, sino es que va a llegar a, digamos, romper la silla. No es que rompa el receptor, pero es que funcionalmente se queda ahí y la unión ya no es reversible. Sí, el antagonista no competitivo, lo importante aquí es destacar que no va a reducir que el antagonista no competitivo va a reducir la eficacia del agonista. Ujú. Entonces es algo que debemos recordar en esta parte para ver las diferencias tanto de los competitivos como no competitivos. Mm, ay, aquí les puse una leyenda de qué es lo que podemos ver aquí. La silla, el receptor, AG azul, el agonista y el AMT,
el rojo, el antagonista, tanto competitivo en la primera parte y el no competitivo en la segunda cuando está rompiendo el receptor. Bien, aquí es una parte importante de la parte de la curva dosis-efecto. Esto responde a la pregunta de cuánto efecto obtengo cuando aumento la dosis. O sea, qué tan beneficioso me es o le es a mis pacientes el aumentar la dosis de un fármaco. Aquí vamos a hablar de diferentes términos clave. El primero, la eficacia máxima, luego la potencia y el techo terapéutico, como les estaba comentando ya en la parte, hace unas diapositivas atrás. La eficacia es el efecto máximo que puede llegar a generar un fármaco. Es importante resaltar que no va a depender de la dosis y depende de la actividad intrínseca, que es un término que ya hemos visto anteriormente. Por parte de la potencia, S50 es la dosis necesaria para producir el 50% del efecto máximo. No llegar al efecto máximo como la eficacia, sino producir el 50% de este. Aquí podemos relacionar la eficacia con la potencia, que a una menor S50 hay una mayor potencia. Perdón. Por la parte del techo terapéutico, aquí nos habla de que aumentar la dosis no va a incrementar el efecto terapéutico. Una dosis encima del techo terapéutico no va a generar un beneficio, más bien va a haber un mayor riesgo, ya que no es necesario, no va a haber un efecto. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que esto va a prevenir la toxicidad y va a explicar también que hay límites. Por ejemplo, eh, podemos pensar en la morfina. Si aumentamos la dosis de morfina, puede ser que haya un aumento de analgesia, pero llegamos a un punto en el que a más dosis ya no va a haber más analgesia, sino que va a generar una mayor depresión respiratoria. Aquí es importante reconocer esto porque vamos a tenerlo en cuenta para una seguridad del fármaco, ver qué tan seguro es para nuestro paciente. Aquí es la curva de dosis-efecto para poder ir recordándolo, la potencia, la dosis necesaria para producir el 50% del efecto máximo, eh, la eficacia, el efecto máximo que puede producir un fármaco, y el C50, que está relacionado con la potencia, como les comentaba en un inicio. La relación dosis-respuesta va a tener una traducción con nuestras decisiones clínicas. Tiene una importancia clínica real, como les comentaba, eh, por la parte sobre todo de la toxicidad y el daño que podemos generar. Ya les di el ejemplo de la morfina, pero también está el ejemplo de los AINES, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol. Puede ser que haya un alivio hasta cierto punto, pero a más dosis puede llegar a generar mayor toxicidad. Entonces es importante tenerlo claro al momento de dar nuestros fármacos. No siempre más dosis significa mayor efecto, sino recordar que hay un techo terapéutico. Aquí tenemos a la curva dosis-respuesta cuantal. Es diferente a la curva dosis-efecto que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Aquí la pregunta es diferente. Nos dice cuántos pacientes responden, no como la pregunta anterior, que es cuánto efecto tengo cuando aumento la dosis, sino es la respuesta de los pacientes. Aquí está relacionado el índice terapéutico, el LD50 y el rango de seguridad. El índice terapéutico se va a hallar de esta manera, como pueden ver, el LD, que es
se va a hallar de esta manera y mientras mayor sea el índice terapéutico, más seguro va a ser el fármaco. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta porque en la clínica no se usa la letalidad, sino que se usa la toxicidad y es algo que se va a ver en esta parte, que la dosis es la LD, que es la dosis letal en el 50% de la población. Para poder recordarles que no se usa LD, sino el TD50 en el caso de hablar de clínica. Y el rango de seguridad es que la gran mayoría de pacientes obtiene un beneficio. Aquí tenemos que tener esto en cuenta, ya que esto es eh, mucho más realista, el rango de seguridad. Eh, Aquí habla de que una dosis efectiva, por ejemplo, un ED99, una dosis efectiva en el 99% de personas, nos quiere decir que hay un TD1. ¿Qué significa esto? Una toxicidad en solo un 1%. Esto para tenerlo en claro y recordarlo en la parte del rango de seguridad. Este es un enfoque más clínico, porque les estaba comentando eh, de la parte del índice terapéutico y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y en la parte inicial, eh, estos describen promedios poblacionales, porque funcionan con el 50%, como pueden incluso ustedes mismos observar, con que en la fórmula se utiliza el 50, tanto en la parte del numerador como el denominador. Pero nosotros no tratamos al 50% de los pacientes y en la clínica no se aceptaría una toxicidad en la mitad de pacientes. Por ello, el rango de seguridad es el intervalo de dosis donde la gran mayoría obtiene beneficio y muy pocos van a presentar efectos adversos. Esto quiere decir, por ejemplo, como les comentaba, un ED99 tiene, casi todos los pacientes tienen un efecto terapéutico beneficioso y este es un rango mucho más realista. Considera la edad, variabilidad genética y otras, no sé, otras comorbilidades, por ejemplo, de los pacientes. A ver, un momento. Ya. Aquí tenemos una imagen parecida a la anterior de la curva, pero aquí vamos a relacionarlo con la analgesia y la letalidad, como les estaba comentando. Aquí podemos poner el ejemplo, aquí podemos poner el ejemplo de la warfarina, ya, un anticoagulante. Es un anticoagulante que tiene una ventana terapéutica estrecha. La dosis eficaz está muy cercana a la dosis tóxica, por lo cual necesitamos un monitoreo más continuo y estar muy al tanto de pequeños cambios que pueda presentar el paciente, por ejemplo, sangrados. Aquí el rango entre ED, que sería dosis efectiva, y el rango de TD, de toxicidad, es mucho más pequeño. Aquí podemos ver que en una parte puede generar el efecto deseado y en otra parte va a llegar a generar la letalidad o incluso el daño al paciente. Es algo que tenemos que tener en consideración para que al momento de tratar al paciente. Bien, y hemos regresado a la parte del caso clínico. Uy, a ver. Um, antes de, ay, antes de regresar al caso clínico, voy a responder las preguntas. Yo creo que hay una parte que quieren que repita. Uy, ya está. ¿Podrías volver a explicar qué es el C50? Sí, el C50 es la concentración efectiva 50. Es la concentración de un fármaco necesaria para producir el 50% de su efecto máximo. Puede ser que suene un poco raro, pero es simplemente eso. Entonces, para poder entenderlo sin memorizar, podríamos ponernos este ejemplo. Digamos que
el 100% del efecto es el 100% del efecto es el máximo que este fármaco puede lograr, pero el C50 es la cantidad de fármaco que tú necesitas para llegar solo a la mitad de este efecto. No va a medir el efecto en sí, sino la potencia. Y aquí recordamos que un C50 bajo nos quiere decir que el fármaco es más potente y un C50 alto, el fármaco es menos potente. Am, entonces, para cerrar la idea, si necesitas poca dosis para llegar al 50%, es más potente. Está bien, no sé, tal vez tienen alguna otra duda con esta parte. Y recordar que el C50 no nos habla de eficacia. Eficacia es el efecto máximo. En C50 estamos hablando de la concentración del fármaco que puede llegar al 50% del efecto máximo, no en sí el efecto máximo. Y está relacionado con la potencia. Sí, ya, está bien. Está bien. Ahora, uy, vamos. Estoy revisando sus preguntas para poder responderlas. Ya, voy a proceder para la parte que han tenido dudas para poder pasar a la parte final sin dudas y para que podamos estar con toda la información. Ya. La parte, me preguntan sobre los agonistas inversos. Como les comentaba, estos se van a... Uy, un momento. Ya. Como les comentaba, un agonista inverso se va a unir al mismo receptor que otro agonista, pero va a disminuir la actividad del receptor. ¿Qué efectos, qué fármacos son los que suelen estar más relacionados aquí? Aquí están los antihistamínicos, como la loratadina, cetiricina, y estos son agonistas inversos del receptor H1. Algunos betabloqueadores también podrían estar relacionados, como el nadolol. Y aquí para recordarlo, es que para recordar el ejemplo más destacado, que son los antihistamínicos, que son agonistas inversos porque van a disminuir la actividad basal del receptor, como les comentaba ya anteriormente. Reducen la actividad constitutiva del receptor. Ay, aquí está. Uy, no. Ya. Y la actividad constitutiva, como les decía, es la capacidad propia del receptor. Es la capacidad del receptor de producir una respuesta biológica, pero en este caso, el agonista inverso lo que hace es reducir esta actividad. Los antihistamínicos, que son los agonistas inversos del receptor H1. Mm, a ver, ¿qué otra pregunta había aquí en el chat? Aquí está. ¿Qué fármacos tienen un LD elevado? Bien, recordemos que el LD es la dosis letal y que se necesita mucha cantidad para causar una toxicidad grave. Son los que son más seguros. Aquí podemos recordar al paracetamol, que es el más usado en dosis terapéuticas, suele tener un LD elevado. También podemos recordar a los ATB, a las penicilinas, por ejemplo, y que todo depende de la dosis y el contexto clínico. No es lo mismo tener un paciente adulto mayor, un paciente joven, con comorbilidades. Tenemos que tener eso en cuenta también, porque no solo es la dosis, sino, como les comentaba en una diapositiva, poder dar el tratamiento indicado, individualizado a cada uno de nuestros pacientes. Y la última pregunta es si es que el índice terapéutico se va a memorizar por fármaco. La verdad, no se memoriza uno por uno, pero
Sí es importante tener en cuenta aquellos que tienen un índice terapéutico estrecho. Como les comentaba, la warfarina es uno de los que tienen índice terapéutico estrecho. Eso sí sería importante tenerlo en cuenta, ya que van a necesitar un monitoreo al momento de prescribirlos, un cuidado con la dosis y también interacciones con otros fármacos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los que tienen índice terapéutico más amplio no se suelen memorizar porque ya no van a requerir tanto cuidado como les estaba diciendo. Otro ejemplo de fármacos que tienen índice terapéutico estrecho, podríamos hablar de la fenitoína, y estamos hablando de la parte de fármacos relacionados en psiquiatría. También recuerdo el litio, que es uno de los que tienen índice terapéutico estrecho. Ujú, para tenerlo en cuenta y para tener monitorizado al paciente para que no haya ningún problema. Bien, bien. Hay una pregunta en el chat. Uy, no sé. Aquí está. Primero voy a explicar qué es el índice terapéutico estrecho y luego vamos a ver si es que si es que el tipo de paciente determina el índice terapéutico. Bien. Primero, ¿qué es el índice terapéutico? Es cuando la dosis eficaz, la dosis que va a generar el efecto que deseamos, y la dosis tóxica de un fármaco están muy cercanas. Esto se traduce en que un pequeño aumento de dosis puede causar una toxicidad grave. Hasta ahí me parece que está claro. Sí, sí, sí. Si tienen una duda de esa parte del índice terapéutico, me comentan, pero es básicamente eso. Hay un margen muy pequeñito entre dosis eficaz y dosis tóxica. Entonces necesita una vigilancia estrecha. Nada más. Y por la parte de que los tipos de pacientes van a determinar el índice terapéutico, no. El índice terapéutico es una propiedad del fármaco, no del paciente, pero sí hay un cambio. ¿Y por qué existe el cambio? Es porque el riesgo cambia. No el índice terapéutico en sí, sino el tipo de paciente. El tipo de paciente va a modificar la respuesta, la toxicidad, incluso la seguridad clínica que esto puede tener, pero no el índice terapéutico, ya que el índice terapéutico es un valor teórico. Podemos poner dos ejemplos de pacientes en dos extremos de la vida, un adulto mayor y un niño. Un adulto mayor suele tener una menor función renal, una menor función hepática, tiene mayor riesgo de toxicidad. Entonces, si bien el índice terapéutico del fármaco es el mismo, pero el margen de seguridad real es menor. Mientras que un niño, a veces, por ejemplo, por eh, tener un metabolismo maduro, o pueden ser unas dosis mal calculadas, puede generar una toxicidad. El IT, el índice terapéutico, es igual, pero tiene un riesgo distinto. Entonces, no es que va a cambiar, no es que el índice terapéutico cambia, pero sí aumenta el riesgo de efectos adversos, teniendo en cuenta nuestro paciente. Por ejemplo, un fármaco para un fármaco en el que puedo mencionarles este ejemplo, la digoxina. La digoxina tiene un índice terapéutico estrecho que es propio del fármaco, y en personas adultos mayores o personas con enfermedad renal va a generar una mayor toxicidad. El índice terapéutico es una característica del fármaco, pero el tipo de paciente no lo modifica, pero sí va a condicionar características como la seguridad clínica y la necesidad de tener un ojo, de estar atentos con la parte de de la dosis. Ya. Me parece que ya no hay más preguntas. Mm,
Entonces vamos a cerrar ya con el caso clínico que les comentaba. Mm, Entonces, recordamos al paciente, era un paciente de 28 años, tenía un antecedente eh, de consumo de opioides y él viene con un problema de depresión respiratoria. Me parece que estaba en 6 revoluciones por minuto y también una presentación clínica de pupilas puntiformes. Además, su saturación de oxígeno estaba baja. Se le administra naloxona pensando en una sobredosis por opiáceos y después de la administración tenemos estos valores. Tenemos una frecuencia respiratoria de 14, una mejora en el nivel de conciencia y una saturación de oxígeno de 96. Entonces, aquí vemos que ha habido una mejora, pero ¿qué es lo que ha sucedido? La naloxona es un medicamento que ha, que ha generado algún cambio, que ha hecho que se mejore la frecuencia respiratoria, porque esa es su característica estricta de la naloxona. No, aquí lo que ha sucedido es que la naloxona va a desplazar a los opioides, ya que tiene una mayor afinidad al receptor que el opioide. Entonces aquí se va a dar la reversión de la sobredosis. Esta naloxona va a desplazar al opioide y va a desplazar el opioide y va a revertir este efecto. Ujú. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Y aquí un fármaco con una mayor afinidad, como podemos ver aquí de la naloxona, va a desplazar la curva dosis-respuesta hacia la izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Que requiere una menor dosis para producir el mismo efecto. Entonces tiene una mayor potencia clínica. Una mayor afinidad, una menor dosis necesaria y un desplazamiento de la curva, por lo tanto también una reversión de la presentación clínica que estaba teniendo el paciente al inicio, que era el problema de que era el problema de la pérdida con la conciencia, la pérdida de conciencia, también el problema de la expresión respiratoria, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Mm, Muy bien. Ya. Un momento, hay una pregunta. ¿La naloxona es un agonista competitivo? No es un agonista competitivo, es un antagonista competitivo de los receptores de los opioides. ¿Qué quiere decir esto y por qué no es un agonista y es un antagonista? Un antagonista se une al receptor y lo activa. Va a tener un efecto farmacológico. La naloxona se une, pero no va a activar al receptor. O sea, su actividad intrínseca es cero. Como les comentaba, no es que la naloxona ha generado no es que la naloxona tiene la propiedad de hacer que haya una mejor frecuencia respiratoria por características intrínsecas de ella, sino es que se une y no activa el receptor, pero hace que los opioides no puedan ocupar ese sitio. Tiene una alta afinidad con este receptor y va a desplazar al agonista. No tiene un efecto propio, sino que al momento de ocupar ese receptor va a revertir la depresión respiratoria. Es un antagonista competitivo, tiene alta afinidad, pero tiene una actividad intrínseca nula. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta en la parte de opioides y por qué es que se dan al momento de tener sobredosis con opioides, la naloxona, y cómo es que está relacionado con la farmacodinamia.
Sí, la naloxona es un antagonista competitivo. Antagonista competitivo. Ujú. Un antagonista. Está bien. Am, bien, me parece que eso es todo lo que tenía hoy para compartirles. No sé si tienen alguna otra duda, algún comentario, una pregunta. Mm, Voy a revisar si me han puesto más preguntas para ver aquí.